Bien chicos, aquí vamos a ver principalmente el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿ya? Primeramente ustedes saben que estas hormonas tiroideas, ¿dónde se van a producir? En la glándula tiroides, ¿ya? Es una glandulita, ustedes saben que se encuentra en la parte del cuello. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto todo? Irrelevante. Van a ver que la glándula tiroides es una glándula endocrina que va a producir dos tipos de hormonas, ¿ya? Van a producir principalmente las hormonas tiroideas que nosotros conocemos, que estos se producen principalmente en las células foliculares. Y después tenemos otra hormona, que es la calcitonina, que esta se produce principalmente en las hormonas parafoliculares, ¿ya? Bien, en los cuales vamos a ver principalmente las hormonas tiroideas. Tenemos que es T4, ya conocida como tirosina, es su forma de almacenamiento, es la forma inactiva. Esta forma inactiva, que ustedes van a ver que dura aproximadamente unos 12-15 días. Y después tenemos la triiotironina, en las cuales la triiotironina principalmente es su forma activa y esta va a durar durante muy poco tiempo, de 6 a 12 horas, ¿ya? Por eso es que principalmente van a ver que se encuentra de forma inactiva y después esta se va a activar para efectuar su acción, ¿bien? Por lo tanto, estas hormonas tiroideas, T3, T4, ¿cuál va a ser su principal función? Van a aumentar el metabolismo del organismo, ¿bien? En los cuales pueden ver que según sea ausencia, ese descenso va a alterar en el metabolismo. Es súper importante, ¿ya? Ya es principalmente en los casos cuando hay hipotiroidismo o hay hipertiroidismo. Y la calcitonina, ¿qué es la calcitonina? La calcitonina es una hormona que va a producir principalmente metabolismo del calcio. Lo que les comenté, esta calcitonina lo que va a hacer es hipoglicemiante, es decir, va a disminuir los niveles de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque esta hormona lo que va a hacer es que el calcio se meta dentro del hueso. Ya enseñamos a ver todo ese proceso. Bien, entonces quiero que quede claro. Triiotironina, conocida como T3, es la forma activa. Y la T4, conocida como tirosina, es la forma inactiva. Esta dura durante bastante tiempo, dura hartos días, y este solamente va a durar horas. Bien, ambos para el metabolismo celular. Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo se va a sintetizar las hormonas tiroideas? Ustedes van a ver que en la glándula tiroides, la T4 se va a sintetizar en un 93%, el T4. Pero el T3 se va a sintetizar solamente un 7%. Si lo pueden ver, esta es la forma inactiva, que dura días, y esta es la forma activa, que dura horas. Por eso es que las hormonas tiroideas suelen durar durante bastantes días, porque se secreta harta forma inactiva. Entonces tenemos la tirosina, después ustedes van a ver con lo que les comenté, el T4 se va a convertir en T3, ¿ya? Se va a convertir en particular, ¿por qué qué? Porque el T3, que es la triotironina, es 4 veces más potente. Ustedes van a ver cómo va a realizar su acción, así se lo voy a mostrar. Entonces, antes de comenzar eso, tenemos que ver cómo está formado. Vamos a ver ustedes que en la glándula tiroides, ya esta es una glándula tiroides, como este va a tener una parte central, que se conoce como ¿cómo va a tener? Va a estar formado por folículos, ¿ya? Estos folículos va a tener dos porciones, una parte, central, que se conoce como coloides, es la parte gelatinosa, por así decirlo, y las células que se encuentran en su alrededor. Estas células se conocen como células foliculares, ¿vale? Células foliculares, y después van a ver que entre medio de esas foliculares van a haber unas células pequeñitas que se conocen como células parafoliculares, ¿ya? Estas parafoliculares van a producir calcitonina y estas foliculares van a producir principalmente lo que se conoce como T3 y T4, ¿ya? La tirosina y la triiotironina. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver principalmente que aquí en la parte del coloides, en la parte gelatinosa que se encuentra en la parte media, se va a producir una glucoproteína que es la tiroglobulina, ¿ya? Esta tiroglobulina va a producirse en la parte del coloides y principalmente se va a unir al yodo para formar lo que ustedes conocen como T3 y T4. Así que voy a explicar cómo es ese proceso. Bien, ¿cómo se va a realizar ese proceso? Primeramente, para que se realice ese proceso, necesitamos de un componente, un ion, un catión, que sería el yodo, ¿ya? El yodo. El yodo es un componente que sí o sí lo necesitamos. Por eso es que ustedes se han escuchado o han ido a comprar, ustedes han visto que pone sal yodada, cloruro de sodio, es decir, sal con yodo. ¿Por qué? Porque el yodo lo necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Para qué cosa? Para formar esta T3 o T4.
¿De qué forma va a entrar? El yodo va a estar en nuestra sangre. Va a ser absorbido en el intestino delgado. Bien, lo va a absorber el intestino delgado, va a viajar por la sangre. Y aquí justamente, en esto pueden ver aquí, en estas células, esas células foliculares, va a haber una bomba, conocida como la bomba de yoduro. ¿Cómo va a ser? Esta bomba de yoduro principalmente va a meter yodo, si lo pueden ver aquí, va a meter yodo hacia la parte interna, es decir, va a meter yodo de la parte de la sangre, aquí lo pueden ver, este es el tejido, esta es la sangre, lo pueden ver los glóbulos rojos, y cómo aquí por estas bombas se va a meter aquí dentro, en el coloides. Bien, gracias a estas bombas de yoduro. Estas bombas de yoduro van a funcionar más cuando hay más TSH. Esta TSH, ¿dónde se va a producir? En la adenohipófisis. Acuérdense ustedes, aquí tenemos el hipotálamo, la adenohipófisis. Esta adenohipófisis, aquí va a haber la hormona liberadora TSH y aquí va a ser la hormona TSH. Esta va a activar para que funcionen más fuerte las bombas de yoduro. Bien, ¿cómo funcionan esto? El yodo que está en la sangre se va a meter por esta bomba al coloides y aquí en el coloides se va a estar concentrando el yodo, ¿ya? Yodo, 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 va a entrar hartísimo yodo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, aquí justamente es cuánto requiere, ¿no? Aquí sal común tiene una parte de yoduro, ya ustedes tienen que calcular cuánto van a ver. El yodo se va a ingerir, es decir, se va a absorber en el intestino delgado, va a circular en la sangre, ¿bien? Y se va a excretar en los riñones, ya eso es relevante. Pero aquí pueden ver, aquí vamos a ver principalmente cómo el yodo va a estar entrando hacia la parte interna. ¿Y qué va a pasar principalmente con el yodo? A ver, aquí pueden ver, este yodo se va a estar oxidando, ¿ya? Aquí si lo pueden ver, va a haber dos procesos, gracias a las enzimas peroxidasas y a la enzima peróxido de hidrógeno, aquí si lo pueden ver, el yodo va a entrar adentro y este yodo se va a estar oxidando, se va a producir un proceso conocido como la oxidación, en los cuales el yodo se va a estar oxidando, ¿bien? Aquí pueden ver, este es el yodo oxidado. Bien, ¿y nosotros para qué queremos que este yodo se oxide? Para que principalmente se junte, ¿ya? ¿Se junte con qué? Se junte con la tiroglobulina. Bien, pero antes para explicar cómo se va a juntar tenemos que ver cómo se forma la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, principalmente, si lo pueden ver, se va a formar aquí en el retículo endoplasmático, ¿ya? Ustedes van a ver el retículo endoplasmático, cómo se va a estar formando la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a dirigirse al aparato de Golgi para que sea encapsulado en vesículas. Estas vesículas van a viajar, 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 hasta dirigirse al coloides, ¿ya? A la parte gelatinosa. Y en el coloides, principalmente, este se va a estar uniendo, es decir, va a estar combinándose con el yodo oxidado, ¿ya? Bien, entonces ya hemos visto que el yodo va a entrar de la sangre al coloides, va a entrar de la sangre al coloides y se va a oxidar. También hemos visto que aquí en estas células se va a formar la tiroglobulina en el retículo endoplasmático rugoso para que se una con el yodo oxidado. Bien, ¿y para qué queremos eso? Principalmente aquí van a ver que justamente el yodo oxidado y la tiroglobulina se van a unir, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para formar principalmente la monoyodotirosina. Esta monoyodotirosina se va a estar uniendo con otra y va a formar la diyodotirosina, es decir, dos. Después se va a unir con otra, va a formar la triyodotironina, que sería cuando hay tres, lo que esto se conoce como T3. Y ya si se unen cuatro, forman la tirosina, que esto sería el T4. ¿Me estoy dejando entender? Debe decir aquí un repaso, por si un casual hay alguna duda o algo. Aquí tenemos la célula de la tiroides, célula folicular. Aquí tenemos el coloides, la sustancia gelatinosa. Y aquí tenemos la sangre, ¿ya? Aquí está la sangre. Primeramente tenemos que va a venir el yodo. El yodo de la sangre va a entrar por las bombas de yoduro. ¿Para qué cosa? Para que aquí en la sustancia gelatinosa se oxide, ¿ya? Y se forme principalmente yodo oxidado. Después aquí en las células foliculares se va a formar en el retículo endoplasmático rugoso la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a ser empaquetada en el aparato de Golgi y va a ser enviado al coloides, ¿ya? Al coloides, a la sustancia gelatinosa. ¿Para qué? Para que la tiroglobulina
más el yodo oxidado se unan y formen la monoyodotirosina. Esta monoyodotirosina se van a unir 3 monoyodotirosina y van a formar lo que se conoce como triyodotironina. Lo que ustedes conocen como T3. Y cuando se unen 4 van a formar la tirosina. A ver cómo era. Tiene un nombre particular. Van a formar la tirosina, sí, la tirosina, ¿ya? La tirosina, que esto se conoce como T4, es decir, no sé si ha quedado claro. ¿Cómo se forma la tirosina y la triyodotironina? Se forma a base de la monoyodotirosina. Y esta monoyodotirosina se forma por la unión del yodo oxidado más la tiroglobulina. Va a formar el T4 y el T3. Lo repito por aquí. El yodo, ¿de dónde lo conseguimos? De los alimentos, ¿ya? Y de esa manera nosotros lo comemos, se va a absorber en el intestino delgado, va a viajar a la sangre, ¿bien? El yodo va a viajar por la sangre. Y la tiroglobulina, ¿de dónde la formamos? En el retículo endoplasmático rugoso de las células foliculares de la tiroides. Lo que pueden verlo aquí. Aquí va a formarse la tiroglobulina. Aquí va a venir el yodo va a entrar adentro, se va a oxidar, se junta con la tiroglobulina para formar la monoyodotirosina. Esta monoyodotirosina es la unión, ¿ya? Y cuando se junten 3 es el T3. Cuando se junten 3 va a formar el T3. Cuando se junten 4 va a formar el T4. Así de sencillo. Nada más. T4 es la forma inactiva, el T3 es la forma activa. Este dura este dura días, es más duradero, pero es inactivo, no va a funcionar. El T3 es la forma activa, pero solamente dura horas, de 6 a 12 horas. Bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto el procedimiento de cómo se va a formar, cómo va a ser todo, cómo se va a estar desarrollando. Sepan de que aquí la glándula tiroides, como les comenté, el 93% va a ser T4 y el 7% va a ser T3, ¿ya? Tiene que estar de manera inactiva, ¿bien? ¿De qué manera? ¿Por qué nosotros la queremos? Después ustedes van a ver que van a dirigirse a los capilares y después ya ustedes van a ver que después se va a estar reciclando, ¿ya? Aquí cómo se va a estar, entonces ya hemos visto aquí en el coloides, en la parte gelatinosa, se va a formar el T3 y el T4. T4 93%, T3 un 7%. Bien, ahora tiene que salir al exterior, tiene que irse a la sangre. ¿Cómo tiene que ir? Para liberarse por la sangre, van a ver que principalmente aquí pueden ver, la tirosina y la triyodotironina se necesitan excidar. ¿Qué significa esto? Necesitan meterse en la célula folicular y principalmente irse ¿a dónde? Irse principalmente hacia los lisosomas. Los lisosomas son unos organelos que hay en las células que principalmente van a tener unas enzimas que van a oxidar, van a producir una hidroxidación. Bien, entonces aquí en los lisosomas va a venir el T3 y el T4. ¿Para qué cosa? Para que estas enzimas T3 o T4 se excidan. ¿Qué significa esto? Se digieran, ¿ya? Se digieran para que principalmente la tiroglobulina se libere y de esa manera se produzca la tirosina y la triyodotironina, ¿ya? Es como que es como por así decirlo, el T3 y el T4, cuando se formen aquí en la sustancia gelatinosa, todavía va a estar unida a la tiroglobulina y necesitan liberarse porque no pueden tener la tiroglobulina. Y de esa manera, esta tiroglobulina se va a estar reciclando, otra vez va a volver aquí al coloides, pero el T3 o T4 van a salir hacia el exterior. ¿Se entiende? Lo último porque esto puede ser un poco... Entonces, para terminar, aquí dijimos que traba yodo, aquí la tiroglobulina. El yodo oxidado más la tiroglobulina iban a formar ¿qué cosa? Monoyodotirosina, diyodotirosina, T3 y T4. Bien, estos T3 y T4 van a estar unidos a la tiroglobulina. Y no necesitamos que esté unido a la tiroglobulina, necesitamos que esté suelto, necesitamos el T3 o T4, lo necesitamos de manera suelta.
sin que esté unido a la tiroglobulina. ¿Y de qué forma lo vamos a liberar? Este va a estar entrando en la célula, se va a unir a los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Son organelos que hay en todas las células que principalmente van a metabolizar gracias a unas enzimas que van a producir una hidroxidación gracias al hidrógeno que tienen. ¿Para qué cosa? Para que el T3 y T4 se vayan de manera libre. Y principalmente la tiroglobulina se vayan a reutilizar. Es decir, si lo pueden ver, esta unión que nos va a formar va a estar todo unido. Y aquí solamente necesito excretar al exterior el T3 y T4. Y el T1 y T2 no lo necesitamos, por lo tanto va a reutilizarse. No sé si se va a comprender. ¿Cómo va a estar transportado el T4 y el T3? El T4 y el T3 van a estar transportados a proteínas plasmáticas, es decir, van a estar unidos a proteínas plasmáticas y algunas van a estar de forma suelta. Bien, van a ver que lo unidos a proteínas plasmáticas, principalmente, sería el 99% del T4, ¿ya? Y del T3, en los cuales van a estar unidas a proteínas plasmáticas, específicamente a la globulina y a las albúminas. Estas son proteínas plasmáticas que se van a formar en la parte del hígado, ¿ya? Son sintetizadas estas proteínas plasmáticas en el hígado para que se unan a diversos componentes. En este caso aquí pueden ver, se va a unir a esto, en un 99%, ¿bien? Y solamente van a estar liberadas, es decir, la mitad del T4 se va a liberar cada 6 días, ¿ya? Es decir, este T4 les dije que era de manera inactiva, ¿bien? En cambio, la mitad del T3 va más o menos tardar un día en llegar a la célula. ¿Qué quiero decir esto? Bien, ¿cómo va a ser entonces la secreción del T3 y del T4? Lo que les comenté, la hormona tiroide va a producir 93% T4, 7% T3. Entonces dijimos cómo se va a estar liberando. Dijimos que el T4 se va a liberar la mitad cada 6 días. Y la mitad de del T3 se va a liberar un día. Bien, ¿de qué forma va a ser? Su acción, como les comenté, de las hormonas tiroideas, es decir, del T3 y del T4, van a ser variables. Esta, la forma activa, dura poco, va a durar solamente horas, entre 6 a 12 horas, y este va a durar durante bastantes días. Bien, ¿de qué forma? Aquí pueden verlo. El T4 tiene un periodo de latencia entre unos 2 a 3 días para que inicie su periodo. Es decir, el T4 cuando se libere va a durar entre 2 a 3 días para que ya comience a formarse su periodo activo. Bien, y lo pueden ver cómo estar. Al segundo o tercer día, el T4 va a estar empezando a activarse, es decir, se va a empezar a convertir en T3, porque ustedes saben que el T4 es la forma inactiva y necesita activarse como convirtiéndose en T3. Bien, y esto va a producirse alrededor del segundo o tercer día y con el pasar de los días va a ir intensificándose hasta el día número 15, que ahí es cuando principalmente ya comienza a descender la cantidad de T4 que tenemos. Bien, por lo tanto aquí pueden ver, el T3, que es la forma activa, solamente va a durar ¿cuánto tiempo? De 6 a 12 horas. Y el T4 va a durar durante bastantes días, ¿ya? Un máximo de 15 días. ¿Qué funciones van a cumplir? Van a ver principalmente que van a hacer, uno, aumentar la transcripción para que la formación del tema de los genes, ¿ya? Para que se forme, ustedes saben, la transcripción es cuando del ADN, el ADN va a formar lo que se conoce como el ARN mensajero. Bien, entonces uno del proceso va a eso gracias a las hormonas tiroideas. Otro va a activar el metabolismo celular, es decir, va en la parte, ustedes saben, en la parte de la mitocondria, va a activar qué cosa para que se forme diversos procesos, ¿ya? Principalmente para qué cosa, para que en la mitocondria se forme más energía, ATP. También va a tener efectos en la parte del crecimiento, va a tener efectos sobre diversos mecanismos corporales. Enseguida vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Pero sepan, estos son los 4 efectos que van a tener en nuestro cuerpo, las hormonas tiroideas. Específicamente el T3, que es la forma activa. Entonces vamos a ver. ¿Cómo hace? Primeramente tenemos el aumento del metabolismo celular. Ustedes saben principalmente que lo que les comenté va a ser principalmente para formar el ¿qué cosa? El ATP, ¿ya? Por lo tanto, este va a aumentar el número en la parte de las mitocondrias, ¿para qué cosa?
para que aumente el metabolismo celular. Y el metabolismo celular, como les dije, se forma en las mitocondrias para producir energía. Esta energía es calor, por lo tanto así nosotros controlamos el tema del calor. Ustedes saben lo que les dije, la parte del hipotálamo, el estímulo del frío va a activar ¿cómo se dice? El centro termorregulador de nuestro cuerpo, es decir, el termostato de nuestro cuerpo, que es el hipotálamo. Este hipotálamo va a enviar señales a la adenohipófisis, ¿ya? La hormona liberadora tirotrófoba, para que aquí se libere el TSH. Este TSH, la hormona tirotrófoba, va a dirigirse principalmente a qué cosa? A la tiroides. Esta tiroides va a formar T3 y T4. T4 en un 93%, T3 en un 7%. ¿Para qué cosa? Para que estas vayan a la célula, vayan específicamente a la mitocondria, y en la mitocondria produzcan ¿qué cosa? ATP. Aumenten el metabolismo celular. Y ese ATP, ¿qué es? Es calor. Y ese calor va a hacer que vaya otra vez al hipotálamo, que es el centro termorregulador, para que así se inhiba, ¿ya? Una retroalimentación negativa. Hipotálamo va a la adenohipófisis, de la adenohipófisis a la tiroides, de la tiroides se libera T3, T4, para que vaya a la célula, específicamente a la mitocondria, así se forme más ATP, que esto es calor, y por lo tanto disminuye el estímulo del frío. Así aumentamos nuestro calor. Bien. Y principalmente, ¿cuál es también otra función? Es facilitar los transportes, ¿ya? Porque ustedes saben que el tema de cómo se va a estar realizando, el tema de sodio, potasio, si lo pueden ver, las bombas sodio-potasio, aquí lo pueden ver, va a incrementar. ¿Para qué cosa? Para que haya más cantidad de calor, haya más cantidad de energía, haya más cantidad de todo. Por lo tanto, esta principal aumenta la actividad metabólica. ¿Para qué cosa es? Para aumentar el tema del calor y aumentar el tema de la energía. Bien. Ahora vamos a ver la transcripción genética, que era otra función. Este principalmente va a ser, aquí lo pueden ver, principalmente va a activar la transcripción. Ustedes saben que aquí va a venir específicamente aquí las hormonas tiroideas van a tener una proteína o un receptor que lo va a meter adentro, lo van a meter dentro del núcleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque adentro del núcleo va a tener un receptor, ¿ya? En particular, le dije que solamente las sustancias liposolubles iban a entrar al núcleo o al citoplasma, pero solamente las hormonas tiroideas tienen esa peculiaridad. Son hormonas que no son liposolubles, pero que sí van a entrar y activar dentro del núcleo, ¿bien? Estas van a entrar al núcleo, ¿para qué cosa? Para que se produzca el tema de la transcripción. Y si lo pueden ver, aquí hay diversos componentes, ¿ya? ¿Por qué cosa? Porque justamente van a ver que al activar la transcripción para que se forme el ARN mensajero, se va a sintetizar aquí en los ribosomas, bueno, aquí en los ribosomas. Ustedes saben, la transcripción que es cuando del ADN se forma una cadena conocida como ARN mensajero. Este ARN mensajero va a dirigirse a los ribosomas. ¿Para qué cosa? Aquí se lo pueden ver para que se sinteticen, ¿qué cosa? Se sinteticen enzimas, se sinteticen proteínas estructurales, se sinteticen proteínas transportadoras, para que dentro de las células se sinteticen hartísimas. Ahí se lo pueden ver, incluso vieron aquí cómo se va a estar aumentando la síntesis del tema de las bombas de sodio-potasio. ¿Bien? Y entonces, ¿para qué nosotros queremos sintetizar más proteínas? ¿Para qué queremos todas estas proteínas? Para aumentar la actividad funcional del organismo. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Ya? Aquí pueden ver, principalmente va a hacer activar principalmente el sistema cardiovascular, va a activar el sistema metabólico, va a activar la lipólisis, la gluconeólisis, principalmente aquí, ¿qué cosa? Va a activar el tema para que el tema de la mitocondria forme más energía, y esta energía, al tener que activarse, al tener que crear más energía, ustedes saben que la mitocondria trabaja con enzimas, ¿no ve? Y esas enzimas que tienen no abastan, por lo tanto tienen que dirigirse al núcleo para que se forme más enzimas, para que se formen más canales, para que se forme más todo. ¿Para qué cosa? Para que entre la glucosa. La glucosa más oxígeno forman en la mitocondria la energía, ¿ya? Se forme más energía, se forme más todo, aumenta el metabolismo, las mitocondrias aumentan, va a aumentar el número de mitocondrias, va a aumentar todo, ¿ya? Por lo tanto, aumenta todo el metabolismo celular, ¿ya? Bien,
Ahora tenemos qué efecto tiene sobre el crecimiento. Ustedes van a ver principalmente que las hormonas tiroideas se necesitan para qué cosa? Para que se estimule el tema del crecimiento de la parte de los niños, ¿ya? Específicamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay pocas hormonas tiroideas? El crecimiento va a ser menor, ¿ya? Se va a formar menos energía, se va a formar todo y el niño principalmente van a ser bajitos. Es decir, si una persona tiene pocas hormonas tiroideas, el niño va a ser bajito. Pero ¿qué pasa si el niño produce altísimas hormonas tiroideas? También va a ser malo. ¿Por qué? Porque va a ocasionar de que se cierren, va a ocasionar que los huesos maduren más rápido, va a ocasionar que la parte de las epífisis, que es el lugar donde va a estar el crecimiento, ¿ya? Ustedes saben que aquí está la epífisis, aquí está la metáfisis, ¿ya? Aquí principalmente, aquí sería la parte donde va a estar el crecimiento y va a hacer que esto se cierre y ocasionar también que el niño nazca bastante bajito, ¿ya? Porque los huesos se oxificaron bastante rápido, ¿bien? Por lo tanto, las hormonas tiroideas, que son principalmente para el aumento del metabolismo basal, para el tema de la energía, van a ver que principalmente van a servir también para el crecimiento y desarrollo de la vida del neonato, ¿ya? Y si un casual fallan el T3 o el T4, va a ocasionar lo que se conoce como creatinismo, ¿ya? Ustedes no sé si han escuchado una palabra que siempre dicen, cállate, pareces un cretino, ¿ya? Un cretino principalmente es una persona que va a tener principalmente un retraso mental, ¿ya? Esto debido a que quizás cuando la mujer estaba embarazada no tuvo el suficiente ingreso de yodo y por lo tanto si no tuvo yodo no se pudo crear el T3 o T4, ¿ya? Por eso es que antes, específicamente en la zona, bueno, no voy a decir lugares, aquí en la parte de Bolivia, ¿ya? Un doctor nos explicó de que principalmente en una zona en particular las mujeres no consumían mucho yodo, por lo tanto sus hijos nacían con retraso mental, ¿ya? Tenían cretinismo, ¿ya? Por eso es que la palabra existe la palabra cretino, ¿ya? Eres un cretino, un idiota, ¿ya? Porque tiene un retraso mental, ¿ya? Y van a tener un bocio, otra cosa en particulares. Bien, entonces, ya hemos visto qué funciones tienen. Entonces, ¿qué efecto va a tener este T3 y T4 sobre nuestro organismo? Bien, porque obviamente va a tener efectos en particulares. Vamos a ver, sobre los hidratos de carbono, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular, ¿qué cosa? A la captación de glucosa. ¿Para qué? Porque ustedes le he dicho, tiene que formarse energía, ATP, y esta ATP se forma en las mitocondrias. Y esta mitocondria para producir eso necesita oxígeno más glucosa. Por lo tanto, tiene que ocasionar que se capte más glucosa dentro de la célula para que se produzca la glucólisis y después lo que se conoce como ciclo de Krebs. También va a aumentar la absorción de glucosa en el intestino, es decir, de los carbohidratos, de los azúcares. También va a incrementar la secreción en las células beta del páncreas. ¿Para qué cosa? Para que se secrete más insulina. La insulina, ¿qué va a ocasionar? A que entre más glucosa dentro de la célula y así se forme más energía. Si lo pueden ver, si un caso les pregunta al doctor cuál es su relación con los hidratos de carbono, va a ser esto. Captación de glucosa dentro de la célula, ¿para qué? Para que se produzca más energía. Bien, entonces aquí tenemos, ¿qué va a hacer también? Estimular los lípidos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tienen que formarse más energía, más ATP, metabolismo celular. Por lo tanto, va a ocasionar que el tejido adiposo se movilice. ¿Y qué cosa? Ustedes van a ver, si un casual falta hidratos de carbono, va a ocasionar que los lípidos se produzca un proceso que se conoce como lipólisis. La lipólisis, ustedes saben, ¿alguien me podría decir qué significa lisis? ¿Qué significa lisis, chicos? Destrucción. Por lo tanto, va a ser la destrucción de los lípidos. Va a ocasionar principalmente qué cosa? Va a ocasionar que los lípidos se destruyan, ¿ya? Va a disminuir los depósitos de grasa, por lo tanto, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres en la parte de nuestra grasa. Y ustedes saben perfectamente, los hidratos de carbono no van a producir ¿cuántas energía? Nos va a producir 4 kilocalorías, ¿bien? De energía un carbono, ¿ya? Un hidrato de carbono. Un lípido, ¿cuánto nos produce? También 4 kilocalorías. Y una proteína, ¿cuánto nos produce? 9 kilocalorías. Por lo tanto, esto nos van a producir, ¿qué cosa? Kilocalorías. ¿Qué es la kilocaloría? Es la forma de traducción de la parte de la energía de nuestro cuerpo. Bien. Entonces aquí podemos. Va a estimular el metabolismo de los lípidos. ¿Qué significa? Va a producir la lipólisis. Destrucción del tejido adiposo. ¿Para qué cosa? Para que se liberen ácido graso y este después sea aprovechado para producir energía, para producir ATP.
mayor movilidad y necesario de vitaminas. ¿Por qué se va a querer las vitaminas? Esto se los comenté hartísimo, no sé si se los comenté a ustedes, les dije que todas las vitaminas de nuestro cuerpo, ¿cuál es su principal función de las vitaminas? Aumentar la velocidad y ocasionar un menor trabajo de ¿qué cosa? De las enzimas. Ustedes van a ver que las enzimas son proteínas funcionales que van a ocasionar procesos químicos, es decir, van a ocasionar procesos de oxidación y de van a producir oxidación y hidroxidación, ¿ya? Tiene un nombre particular, ¿ya? Pero principalmente lo que va a ocasionar, lo pueden ver aquí, incrementa la cantidad de enzimas corporales, ¿para qué cosa? Las, las enzimas al incrementar su número necesitan más vitaminas. ¿Por qué? Porque las vitaminas van a ocasionar que las enzimas trabajen más rápido y con menor esfuerzo. ¿Ya? Bien. También aumenta el metabolismo basal, como lo que les comenté. Va a aumentar principalmente el tema del ATP, por lo tanto va a aumentar el tema del metabolismo en las partes de la mitocondria. Bien. Va a disminuir el peso corporal. ¿Por qué va a disminuir el peso corporal? Porque principalmente todos los hidratos de carbono, es decir, todos los azúcares, lo estamos aprovechando. Incluso aparte los lípidos a veces lo vamos a aprovechar. ¿Y qué pasa si nosotros no comemos bien? Una persona que es delgadita, no tiene mucha grasa, no, tiene no come, no tiene hidratos de carbono, no tiene azúcar y no tiene mucha grasa, se comienza a producir un proceso conocido como proteólisis. Es decir, ya que nuestro cuerpo ya que no tiene azúcar y no tiene grasa, una persona delgada no tiene grasa, se comienzan a destruir las proteínas, nuestro tejido muscular, ¿ya? Por eso es que una persona, no es que ustedes saben que su tejido muscular se comienza a disminuir, por lo tanto esto comienza a ¿qué cosa? A que pierda peso, nuestro paciente va a perder peso, va a estar más delgado, ¿ya? Incluso se le llega a ver los huesos, ¿ya? Por eso es que una persona que produce hartas hormonas tiroideas suelen ser bastante flaquitas, ¿ya? Muy diferente, una persona que tiene hipertiroidismo, es decir, que su tiroides funciona harto, son delgadas, ¿ya? Y una persona que tiene hipotiroidismo, es decir, no produce hormonas tiroideas, principalmente son gordas, ¿ya? Tienen que ver la diferencia entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. El hiper son delgadas, son calurosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están produciendo el metabolismo celular. En cambio, las que no producen son gordas, son friolentas, ¿ya? Ustedes van a ver las características entre una persona hiper o hipotiroidismo, ¿ya? Bien, también va a tener efectos sobre el aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque al aumentar el metabolismo celular, ¿qué le dije? Para formar ATP, ¿qué se necesita? Le dije hace un rato, oxígeno más glucosa. Por lo tanto, ¿qué van a necesitar? Va a necesitar más oxígeno. Al necesitar más oxígeno, se necesita ¿qué cosa? Que haya un mayor flujo, un mayor gasto cardíaco. ¿Para qué? Para que el oxígeno, la sangre, llegue a las células. Y al haber más volumen sanguíneo, ¿qué cosa? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. La frecuencia de los latidos cardíacos van a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que bombear más sangre, porque tiene que llegar el oxígeno a las células, porque las células están ocasionando más ATP. También va a aumentar la respiración. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en la mitocondria, ¿qué se produce? Le dije, 38 ATPs, se va a producir agua y se va a producir CO2. Este CO2 es un metabolito de desecho, no lo queremos. Tenemos que expulsarlo. ¿Y cómo lo expulsamos? Por las respiraciones. Por eso es que aumentamos la respiración, porque necesitamos botar el CO2. Y también necesitamos meter oxígeno, ¿ya? Meter oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Como les comentaba, si ustedes saben cómo se forma la energía, oxígeno más glucosa. El oxígeno, le dije, lo pueden encontrar por la parte, ¿cuándo va a entrar el oxígeno? Por las respiraciones. Este va a ser transportada por el sistema cardiovascular, ¿ya? Por el tema de la sangre, ¿bien? La glucosa, ¿dónde lo van a conseguir? Principalmente por los alimentos. ¿Va a aumentar qué cosa? Va a aumentar el apetito, consumo de alimentos, va a aumentar la digestión, el ácido clorhídrico. Bien, va a aumentar la movilidad del intestino, ¿ya? Del intestino delgado, ¿para qué cosa? Para que se absorba más cosas. ¿Qué pasa si se acaba la fuente? ¿Qué pasa si todo el azúcar, toda la glucosa que nosotros teníamos no hay fuente de glucosa? Pues dice nuestro cuerpo, ya que no tengo glucosa,
voy a irme por otra fuente, que serían los lípidos, las grasitas, ¿ya? Las grasas que se encuentran en el tejido adiposo del abdomen. Ustedes saben una persona, ¿ya? Un gordito, los lípidos, todo eso se va a estar usando, ¿ya? Y se va a producir un proceso conocido como lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Destrucción de los lípidos, ¿bien? ¿Qué pasa si la persona de tanto que tenía estos procesos, ya es flaquita, no tiene grasa, no tiene ya de dónde sacar, no tiene ya grasa para consumir? Pues entonces, si no tenemos grasa, nos vamos a ir a las proteínas, es decir, a la parte muscular. Ustedes saben que en el músculo tenemos proteína y se va a producir un proceso conocido como proteólisis. ¿Qué es proteólisis? Como ustedes escucharon la palabra, lisis, es destrucción de las proteínas, es decir, va a destruir a las proteínas para que nos sirvan como fuente para crear ATP, para fuente que nos cree energía, ¿ya? Ustedes van a avanzar en bioquímica los diversos procesos de cómo se forma energía, que si no hay glucosa se usan lípidos, se usan grasas. Si no hay grasas, se usan proteínas, ¿ya? Así de sencillo, ¿bien? Aquí también tenemos otros procesos, ¿ya? Aquí tenemos también la excitación del sistema nervioso. ¿Por qué nosotros necesitamos excitar el sistema nervioso? Principalmente, uno, para acelerar las funciones cerebrales, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque le está habiendo artísimo metabolismo en la parte de la célula y por lo tanto nuestro cerebro tiene que estar funcionando mejor, ¿ya? Y obviamente esta función cerebral va a ser afectada. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el cerebro, más o menos un 60% de toda la glucosa que nosotros comemos, lo va a aprovechar el cerebro. ¿Y qué pasa si la glucosa que estamos comiendo no se está yendo al cerebro, sino se está yendo a las mitocondrias debido a que hay altísimo T3? Nuestro cerebro va principalmente a tener que tener, ¿qué cosa? Disminución de la fuente de glucosa, porque el cerebro utiliza la glucosa para sus funciones cerebrales. Bien, por lo tanto, aquí pueden ver, una persona que produce altísimo T3 principalmente va a sufrir nerviosismo, va a tener principalmente tendencias neuróticas, va a ser paranoico. ¿Por qué? Porque principalmente va a haber principalmente una activación en la función cerebral. El cerebro utiliza altísima glucosa, ¿bien? Y la glucosa en estos pacientes puede ser que esté escaseando, por lo tanto, va a ocasionar después una disminución de la función cerebral. ¿Por qué? Porque no está viendo la glucosa que se necesita y todas esas cosas, y puede producirse estos cuadros como ansiedad, preocupación, paranoia, porque su cerebro no está funcionando como debería ser. También va a tener efectos en la parte muscular, como les comenté. El músculo está formado principalmente por la parte de proteínas, ¿bien? Le dejas un rato el tema de proteólisis, pero este principalmente tiene que ver porque justamente principalmente cuando hay un paciente, cuando haya demasiada energía, demasiada ATP, T3, T4, principalmente va a desencadenar que el músculo consuma demasiada energía y después va a producir ¿qué cosa? Va a producir una disminución de la actividad muscular. Esta disminución, ¿por qué se produce? Lo que les comenté. El paciente con hipertiroidismo produjo tanto T3 que a tal punto ya no hay fuente de glucosa, chicos, ya no hay fuente. Y por lo tanto el paciente, ¿qué cosa va a tener? Principalmente va a disminuir su actividad muscular porque ya no hay. Y es como que también obviamente va a haber ese proceso conocido como proteólisis. Va a disminuir también la fuente de músculo, es otra función, ¿ya? También va a afectar la parte del efecto sobre el sueño. ¿Por qué? Porque una persona que tiene hipertiroidismo suele sentirse principalmente cansada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está trabajando hartísimo, chicos. Está produciendo energía en grandes cantidades. Está viendo hartísimo T3. Produce un aumento en la función cerebral. Produce un aumento en la parte muscular. Va a llegar que en la noche va a estar cansada, va a estar agotada principalmente. ¿Bien? Aquí pueden ver justamente también una persona que no produzca T3 principalmente va a tener somnolencia. ¿Por qué? Porque van a ser relajados, van a ser gorditos, van a ser principalmente friolentos, ¿ya? Hay que ver, por ejemplo, si está produciéndose harto T3 o poco. Va a efectuar sobre otras glándulas, ¿ya? Como usted le dije, va a aumentar el metabolismo celular, por lo tanto, va a aumentar la secreción de diversas células, como les comenté. Aquí le dije, aumenta la digestión. Por ejemplo, la motilina va a aumentar, que es una hormona, ¿ya? La motilina, para el tema de la motilidad del tubo digestivo. También va a aumentar, ¿qué cosa? Va a aumentar el tema de
¿cómo se llama? De la gastrina, para que se produzca más ácido clorhídrico, ¿ya? Va a aumentar la lectina, todas esas cosas, va a disminuir más bien en ese caso, porque la lectina era inhibición del ayuno, ¿ya? Van a ver. Va a haber también sobre efectos sobre la parte sexual, van a disminuir la parte libido, es decir, una persona que tenga los varones van a tener principalmente disminución de la parte van a ser menos salvajes, ¿cómo decirlo? Van a tener menos deseo sexual, ¿ya? Eso, mejor suena, ¿ya? Menos deseo sexual, ¿ya? Las mujeres principalmente van a tener ausencia de su flujo menstrual, ¿ya? De la parte de la menorragia, que es el sangrado, ¿ya? En los cuales a veces suelen ser irregulares, ¿ya? Suelen, principalmente una persona que tiene hipertiroidismo produce harto T3, principalmente en las mujeres, no, su periodo menstrual va a ser bastante irregular, va a haber periodos que ni siquiera tengan periodo, por eso es amenorrea, ¿ya? En glándulas va a excitar, en el sueño lo va a mantener más cansados porque han trabajado hartísimo, han producido harta energía, sus músculos están funcionando, su cerebro está funcionando, todo está elaborándose de manera excesiva, ¿bien? ¿Cómo se va a regular entonces la secreción de las hormonas tiroideas? Principalmente va a mantenerse principalmente una persona es normal, digamos, va a haber ciclos de retroalimentación positiva, ciclos de retroalimentación negativa. Principalmente va a haber mecanismos específicos que van a controlar esto. Tanto el hipotálamo, que va a producir la hormona tirotrófoba, o hormona liberadora tirotrófoba, y la adenohipófisis, que produce la hormona tirotrófoba, ¿ya? La TSH. Bien. Aquí va a ver principalmente el AMPC cítrico, cómo va a efectuarse en ese aspecto, ¿ya? Como ustedes saben, le dije que en la parte de los segundos mensajeros, si ustedes lo pueden ver, no sé si quité la diapo, lo quité. Ustedes van a ver que en el tema de los segundos mensajeros va a haber aquí un receptor, va a venir aquí, va a venir la hormona, va a activar la proteína G, específicamente la subunidad alfa, y este principalmente va a activar los estímulos bioquímicos, es decir, el tema del AMPC cítrico. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? La monofosfato de adenosina cítrica. Bien, ¿esto para qué cosa nosotros queremos que se active? Principalmente para que haya más activación de la parte de la fosforilación. Y principalmente esto para qué cosa es? Para que aumente la secreción de hormonas en la parte y el crecimiento de la glándula. ¿Es principalmente qué cosa? Este efecto que va a producir el TSH. ¿Este TSH dónde se produce? En la parte del hipotálamo. El hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis para que libere TSH. Este TSH va a dirigirse hacia la glándula tiroides y si principalmente ustedes van a ver que va a estar aumentando, va a hacer proceso con el AMPC cítrico, ¿para qué cosa? Para que la glándula crezca, un crecimiento glandular, y para que se secrete más hormonas. Ustedes han visto perfectamente, si la glándula crece, se va a producir más ¿qué cosa? Se va a producir más tiroglobulina. ¿Qué pasa cuando hay harto TSH? También va a estar aumentando, estimulando a los canales de yoduro. ¿Para qué cosa? Para que el yodo entre y se oxide. Y así, de esa manera, al producirse más tiroglobulina y al aumentar más la entrada de yodo, va a producirse más T3 y T4. ¿Gracias a qué cosa? A la TSH, que se forma en la adenohipófisis por el estímulo del hipotálamo. ¿Ya? Es un proceso bastante laborioso, pero más o menos es así. ¿Ya? Como la TSH va a incrementar a la glándula hipoficiaria y este principalmente va a incrementar a los números celulares de la tiroides. ¿Para qué cosa? Para que haya más. Entonces dijimos, aquí tenemos el hipotálamo. El hipotálamo va a estar liberando una hormona, que sería la hormona liberadora de la TSH, ¿ya? Tirotrófoba. ¿Ya? Que principalmente esta se conoce también como tiroliberina, ¿ya? Perdón, hormona liberadora de la tirotropina, ¿ya? Que este principalmente se conoce como la tiroliberina. Bien, esta va a dirigirse a la adenohipófisis. ¿Para qué cosa? Para que se libere la hormona TSH. ¿Cómo va a ser esto? Va a venir principalmente la hormona tiroliberina, o conocida como la hormona liberadora de la tirotropina. ¿Para qué cosa? Para que aquí, principalmente, se inicie una cascada de segundo mensajero. Esta cascada de segundo mensajero lo que va a ocasionar es que principalmente el calcio, aquí lo pueden ver, el calcio y el diaglicerol formen el TSH. Este TSH va a dirigirse hacia la parte de la glándula tiroides. ¿Para qué cosa? Para aumentar a las bombas de yoduro y para que entre más yodo. Y también va a ocasionar el aumento y el crecimiento de la parte de la glándula tiroides. ¿Para qué cosa? Para que al crecer la glándula tiroides se produzca más tiroglobulina. Y de esa manera,
al aumentar la bomba de yoduro y formar el yodo oxidado más la tiroglobulina, nos forme el monoyodotirosina, que esto se va a unir y va a formar lo que se conoce como T3, triyodotironina, y el T4, ¿ya? En particular, la tirosina y la triyodotironina. Esto es lo que les comenté principalmente. Cuando una persona va a tener frío, va a aumentar las hormonas tiroideas. ¿Para qué cosa? Para que se produzca más energía. Y al producirse energía, se produce calor y de esa manera no haya más frío. Bien, ¿cuáles son las hormonas antitiroideas? Es decir, ¿cuáles son las hormonas que principalmente van a disminuir la parte del T3 o T4? Principalmente son los tiosinatos, ¿ya? Estos tiosinatos son algunos componentes ya que nosotros vamos a estar consumiendo que van a estar atrapando el yoduro. ¿Qué pasa si se atrapa el yoduro? No va a entrar el yodo en la célula, pero principalmente en la glándula tiroides. ¿Qué pasa si no entra yodo en la glándula tiroides? El yodo no se va a oxidar y no se van a formar T3 o T4, es decir, el atrapamiento del yoduro, gracias a la el tiosinato, va a ocasionar ¿qué cosa? Que no se produzcan estas hormonas. También cuando hay principalmente alguna alteración en la bomba de yoduro, principalmente eh, cuando hay un bloqueo en la activación de la enzima peroxidasa, ¿ya? Que principalmente esta enzima, ¿qué le dije que era? Acuérdense, teníamos dos enzimas, una enzima peroxidasa y una que iba a iba a oxidar, y bueno, con el hidrógeno iba a descomponer el yodo para que se forme el yodo oxidado. Si un causal se bloquea esta enzima que va a oxidar el yodo, también no se va a formar T3 o T4, ¿ya? O incluso si el yodo en sangre, es decir, una persona no está comiendo el yodo que debe, ¿ya? Por lo tanto va a disminuir la actividad de la glándula tiroides. Bien, entonces aquí podemos ver las enfermedades. Hipertiroidismo, principalmente va a tener bocio, va a tener trastorno. Aquí pueden ver principalmente diversas alteraciones. ¿Qué cosa? ¿Qué es el hipertiroidismo? Es una mayor actividad de la glándula tiroides, por lo tanto se liberan más hormonas. Así pueden ver una persona, como les comenté, una persona con hipertiroidismo. Principalmente van a estar excitadas, van a ser ¿cómo se dice? Bastante activas, va a ser calurosas, no van a soportar el calor, ¿ya? Van a sudar hartísimo, van a estar delgadas, van a tener todo el tiempo diarrea, ya como les comenté, acuérdense una de las funciones o de los efectos que va a tener las hormonas es que va a ser, aquí lo pueden ver, aumenta la motilidad, por lo tanto puede producirse cuadros de diarrea, ¿ya? Va a hacer que también va a tener esoftalmia, que principalmente eso que es cuando los ojos están demasiado, aquí está escrito ya, esoftalmo, ya, que principalmente es cuando los ojos están demasiado prominentes, va a tener temblor de manos, va a tener fatiga, va a ser incapaz de conciliar el sueño, ya, por lo tanto va a tener debilidad muscular, ya que todo el tiempo la parte muscular va a estar bastante activa, si lo pueden ver, así va a ser una persona con hipertiroidismo. ¿Y cómo va a ser una persona con hipotiroidismo? Principalmente va a ser una persona que no produce hormonas tiroideas, por lo tanto, principalmente van a ver que hipotiroidismo hay de tipo primario y hay de tipo secundario, ¿ya? Principalmente porque hay una alteración en la formación de TSH o en la producción de T3 o T4, una de dos, ¿ya? Y principalmente aquí lo pueden ver el paciente, van a ser bastante somnolientos, van a ser algo flojos, cansados, van a ser una lentitud muscular, su frecuencia cardíaca va a ser baja, aquí en cambio lo van a tener alta, su frecuencia respiratoria alta, su frecuencia digestiva alta, su presión arterial alta, todo lo van a tener alto en el hipertiroidismo. Pero en cambio en el hipotiroidismo van a tener disminuida la frecuencia cardíaca, van a tener disminuido el volumen sanguíneo, va a ser principalmente mayores, van a ser pesados, van a ser gordos. ¿Por qué? Porque su tejido adiposo, si lo pueden ver, no se está, van a ver, están aumentando. No se está, no, la glucosa no se está utilizando, ¿ya? Por lo tanto, ustedes saben perfectamente, ¿qué pasa cuando la glucosa tenemos en exceso? Principalmente la glucosa, hay un proceso en los cuales la glucosa se va a convertir en ácido graso. Y este ácido graso se forma en lípidos. Este proceso se conoce como la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? Es la formación de tejido adiposo, ya tejido grasa, ya de lípidos, ya. Lipogénesis. Cuando nosotros comemos demasiado, principalmente pan, azúcar, bollería, y al comer demasiada glucosa, al comer demasiada azúcar,
se forman ácidos grasos y después lípidos, ¿ya? Eso lo van a avanzar en bioquímica, ese proceso cómo va, ¿ya? Van a ser estreñidos porque su sistema digestivo no funciona bien, ¿ya? Van a tener insuficiencia, va a reducir el crecimiento del cabello, van a tener principalmente el tema de descamación, voz ronca, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Y lo que les comenté, cretinismo, una persona, lo escucharon la palabra cuando dicen eres un cretino. Principalmente se debe cuando hay hipotiroidismo, es decir, cuando no hay consumo de yodo o no se produce la hormona tiroidea durante la etapa fetal, lactancia o incluso infantil, en las cuales principalmente van a ver que hay una deficiencia cognitiva, hay una falta de crecimiento, van a ser bajitos, va a haber un retraso mental porque su función cerebral no va a ser la adecuada. Van a ser principalmente niños obesos, ¿ya? Fornidos, bajos. Va a aumentar el nivel, va a aumentar el grosor de la lengua, por lo tanto va a poder principalmente obstrucciones respiratorias. Si lo pueden ver, la lengua va a ser bastante grande en particular. Su principalmente función es administración de yodo, ¿ya? Al nacer. Igual que también del hipertiroidismo, ¿cuál es su principal función? Va a ser o quirúrgica para cortar un poco de glándula tiroides o administrar principalmente milocurio, ¿ya? Y yodo radioactivo para destrucción también de las células, ¿ya? Necesitamos en hipertiroidismo destruir un poco la glándula tiroides para que no funcione como debería ser. Y de un hipotiroidismo va a ser la administración de tirosina. ¿Alguien me podría decir qué es tirosina? T4. Ya, bien. Acuérdense, tirosina era T4, triyodotironina era T3. Listo, ya se acabó. Aquí pueden ver una persona que tiene cretinismo, si lo pueden ver. Son principalmente gorditos, bajos, tienen incluso a veces parte de bocio, ¿ya? Si lo pueden ver, gruesos, grande la lengua, retraso mental en particular.